Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, listos para conversar ahora con Jesús Faría, diputado ante la Asamblea Nacional por el PSV. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, vamos a hablar de economía a propósito de que hoy comienza una nueva fase de la denominada ofensiva económica. Se sigue hablando, diputado, de una guerra económica y se aplica como un instrumento para triunfar sobre el tema de inflación, de abastecimiento, con la ley de precios justos. Sin embargo, hay sectores que dicen que hace falta reglamentar, que no entienden la ley, que esto puede complicar las cosas. ¿Cuál es su visión? Bueno, en primer lugar, a ratificar que estamos en una situación donde hay un despliegue de guerra económica. La especulación, el acaparamiento, hay pruebas fehacientes de que ese es el día a día de nuestro país. El contrabando de extracción, el ataque contra la moneda venezolana que ha colocado el dólar negro en niveles insospechados. Todo eso es la expresión de una economía enferma que viene funcionando desde hace mucho tiempo así, hace décadas, pero ahora se le incorpora un propósito, un ingrediente político, y no es nuevo, es reciente todavía, al menos en nuestra memoria. Tumbaron al comandante Chávez los grandes grupos económicos, Fedecámaras puso al presidente por 48 horas, y en otros países también ha ocurrido eso. Nosotros tenemos que salirle al paso a eso. Un gobierno que tiene un compromiso con la inmensa mayoría del pueblo que, por supuesto, recoge buena parte de los costos y del peso de esta guerra económica, a través de la carestía, a través del desabastecimiento, etc. Y entre muchas acciones que se han realizado, donde destacan fundamentalmente los controles, el despliegue para frenar el contrabando de extracción, se encuentra esta ley de precios justos que se activa a partir del día de hoy y que entre sus nuevos elementos o ingredientes, es una especie de modificación de la antigua ley de costos y precios justos, tiene una reglamentación de la ganancia, algo absolutamente necesario para nosotros porque el pueblo venezolano conoce esta realidad, pero debe saberla, debe cuantificarla, en el sentido de que los empresarios venezolanos son los que obtienen las mayores tasas de ganancia de todo el planeta. No hay ningún otro país del planeta donde se obtengan esos niveles de rendimiento, de rentabilidad, de beneficios, de utilidades, de ganancias. Por eso el gobierno tiene que ponerle un techo, y se lo puso bien alto, por cierto, 30%. En cualquier economía, una empresa funciona perfectamente con un 12%, con un 15%, con un 20% ya las autoridades comienzan a funcionar, comienzan a intervenir. Esta no es una ley comunista, como han dicho de manera un poco estrambótica algunos voceros de los gremios empresariales. Ahora, en esta ley está estipulado la estructura de costos, que es otro de los alegatos, que eso también tiene que ser considerado. Sí, por supuesto. El precio se compone de los costos, todos los gastos que requiere hacer la empresa para llevar a cabo su actividad económica, y sobre esos costos una ganancia. Si tú defines los costos y la ganancia no tiene un techo, por supuesto que los precios van a ¿Usted piensa que la ley incrementar. Aclara todo lo que se requiere estipular para estos cálculos? Bueno, la ley es bastante clara y además de la claridad de la ley, se han creado un conjunto de mesas de trabajo donde los empresarios pudieron expresar sus visiones, sus propuestas, y sobre esa base que se está activando eso. Yo no he escuchado a uno solo de los voceros empresariales y de la oposición, que son adversos a esta ley, decir en concreto qué es lo que le molesta, en concreto, más allá de la satanización general. Y te decía que esta no es una ley comunista. Yo soy comunista, yo te puedo decir qué es lo que es el comunismo, pero esto no es comunista. En todos los países desarrollados y en la inmensa mayoría de los países del mundo existen reglamentaciones que limitan Ahora, la ganancia. Fedecámaras advierte, insiste en que esto va a complicar las cosas, insiste en que quiere reunirse, en que quiere dialogar, admite que el Ejecutivo mantiene contacto con alguno de sus miembros, más no desde lo que es la directiva o la parte cupular. Sí, ahí Fedecámara ha perdido su legitimidad para dialogar. Para dialogar tienes que tener algún tipo de autoridad moral, y pienso que con su actuación ahí se ha desdibujado tremendamente, y no con este gobierno, cuando dieron el golpe de Estado, el sabotaje petrolero, que por cierto hoy nosotros estamos celebrando un nuevo aniversario de la derrota definitiva de ese sabotaje petrolero, promovido por ellos también. En el pasado, ¿qué fue Fedecámara? Fedecámara fue el gran promotor
de las políticas económicas en función de los grandes intereses corporativos, se liberaban los precios, las ganancias llegaban a niveles realmente exorbitantes, no había inversión social, no había compensación salarial, ahí están deslegitimados. Lo importante no es que se discuta con algún sector en particular del empresariado, sino que el empresariado se vea representado allí. Yo creo que Fedecámara no representa al sector empresarial, sobre todo cuando plantean que esta es una ley que ataca la propiedad privada. No, está atacando aquella propiedad privada que es utilizada con fines absolutamente perversos, la especulación, la usura, golpear al pueblo. No se está ni siquiera atentando solamente contra el gobierno, se está impactando terriblemente sobre la calidad de vida del venezolano, y es por eso que el gobierno tiene que reaccionar. Este ya no es el gobierno que existía en las pasadas décadas, gobiernos que expresaban y eran instrumentos de estos grupos económicos en los años 90, de la fundación de Fedecámara. Ahora, diputado, para la gente, pueblo, para los trabajadores. Diputado, para la gente que nos está viendo, ¿por qué no se acaban las colas? ¿Por qué mucha gente siente que no merman las colas? Se nos habla de una guerra económica. Economistas, por ejemplo, hace poco lo acaba de poner en las redes, como Luis Vicente León, dicen que no existe la posibilidad de rescatar el abastecimiento si no se fortalece el sector privado. Muchos sectores pidiendo divisas, sabemos que se reinicia ese ciclo. Está el caso Toyota, el presidente Maduro ha convocado a un contacto directo con el gerente regional. General Motors también está en reuniones. Los trabajadores de las ensambladoras preocupados, dicen que hasta la fecha no se ha producido un vehículo. ¿Qué se le dice a la gente? Porque se explica de una guerra económica, pero ¿hay algún mea culpa que hacer? ¿Hay alguna falla que haya que reconocer de parte del Ejecutivo y que se esté corrigiendo? ¿Y por cuánto tiempo, a través de instrumentos como esta ley de costos, por ejemplo, pudiera verse ese paisaje que ya se ha prolongado en el tiempo, el paisaje de las colas? Yo diría dos cosas. Primero, hay que distinguir de problemas puntuales con problemas generales. En cualquier economía, incluso en la más boyante, van a existir problemas particulares y hay que atacarlos y hay que corregirlos. El otro tema es la generalidad. Aquí se ha hablado de una economía en crisis, de una economía quebrada, de un país que está al borde del abismo. Bueno, nada más alejado de la realidad. Que estuviéramos nosotros en una situación de efervescencia en las protestas insostenible. Eso no está sucediendo. Más allá de estos hechos caprichosos que tratan de impulsar al país hacia un caos. Están ubicados plenamente en la oposición. Por cierto, condenados incluso por parte de sus mismos aliados en ese sector. El otro tema es que nosotros no obviamos errores que hemos podido cometer y que hemos cometido, por supuesto, que hemos cometido errores, pero el hecho central es el siguiente. ¿Cuántas toneladas de alimentos se han encontrado ahora acaparadas en un fin de semana solamente, cuando el gobierno lanzó nuevamente a la calle al suministro? Miles de toneladas. ¿Cuánto contrabando de extracción está saliendo de manera diaria? ¿El gobierno tiene responsabilidad? Por supuesto que tiene responsabilidad y la estamos asumiendo, pero ¿quiénes son los principales responsables? ¿Quiénes son los que buscan las enormes ganancias? ¿Quiénes son los que lo producen y los envían al exterior? ¿Quiénes son las cadenas de comercialización que los llevan allá y corrompen a funcionarios públicos? Y ahí radica la responsabilidad del gobierno. Entonces estamos viendo de una economía donde para que ésta avance y se consolide tenemos que sincerarnos. No es una economía de los usureros, no es una economía de los especuladores ni de los poderosos. Cuando ellos ponían ministros, establecían políticas y desarrollaban ¿Por qué para sus propósitos. Toyota, por ejemplo, o cualquier otra empresa de ensamblaje automotriz? Bueno, ellos han dicho que van a parar, no se han detenido. Y nosotros estamos en la obligación de investigar eso. ¿Por qué lo dice Toyota y no lo dicen los demás? ¿Por qué no lo han dicho los demás? Eso puede ser una expresión de una presión para imponer algún tipo de puntos de vista en el seno del gobierno. Eso no es la primera vez que ocurre. Pero no hay Cada vez que el vehículo. gobierno, fíjate, aquí acaban de decir, bueno, el tema del vehículo es muy engorroso, porque nosotros pusimos un límite a los precios de los vehículos, donde se estaba especulando de manera grotesca. Hubo gente que incluso públicamente decía, no, nosotros especulamos, pero generamos empleo, justificando eso. Es decir, es un rasgo cultural y un rasgo estructural de la economía nacional, cultural en el seno de la población venezolana. Nosotros no nos podemos doblegar ante eso. Es un problema ético, pues. Los principios y la moral que rigen la conducta cotidiana. Si nosotros vamos a prevalecer y vamos a priorizar a todos esos que han venido saqueando al país, entonces no vamos a poder tomar ninguna medida coercitiva que limite esos daños.
Esto no está dirigido ni contra los empresarios privados en general, ni contra una empresa transnacional en particular. Está dirigido en contra de quienes utilizan la propiedad privada en función exclusiva de sus propósitos, dañando a la colectividad. ¿Y qué te lo decía? Este es un gobierno que no obedece ya a estos intereses. Y estamos convencidos, la única manera de seguir desarrollando nuestra economía es actuando, todos de manera articulada, el sector privado, la empresa transnacional que está aquí en Venezuela, por cierto, de una manera masiva en el sector petrolero, para decirte solamente un ejemplo, ninguna se ha ido por las acciones de un gobierno que ataca la propiedad privada, como muchas veces se nos acusa, y obviamente el sector privado. ¿Sabes cuánto es el sector privado de la economía nacional? 65% de toda la economía nacional. ¿Tú sabes de cuándo ese sector privado no hace un verdadero esfuerzo de inversión para desarrollar su proyecto productivo? 30 años. Es decir, que Chávez prácticamente era cadete. Ellos presumirían seguramente, de acuerdo a esa lógica, que Chávez en 15 años llegaría, entonces no les permitiría invertir, siguiendo la lógica que ellos plantean. Es una conducta estructural que subyace a su naturaleza, una economía enferma, una economía rentista que ha chupado de la teta petrolera del Estado venezolano. Nosotros tenemos que revertir eso, y no lo vamos a hacer solamente con esta ley. Esta es una ley que es una iniciativa que trata de establecer controles, y estamos absolutamente seguros de que para luchar contra la inflación de una manera eficiente y para poder superar el tema del desabastecimiento y de la escasez, estamos obligados a elevar los niveles de producción. Y le tendemos la mano a aquellos productores que respeten las leyes y que comprendan que este país ahora se mueve en función de los intereses del pueblo y de la nación, y no de intereses muy particulares. Diputado, gracias por esta visita. Gracias a ti, Eduardo. Mucho éxito. Claro, hasta pronto. Siempre, la verdad. Jesús Faría, diputado a la Asamblea Nacional por el PSV. Quedamos con Endrina para la despedida.